Amici de Zucchero Lemone, è per me un onore presentare la mia receta, pasta alla carbonara. Como curiosidad os diré que esta pasta a la carbonara tiene varias historias, entre ellas un origen bélico en el que decían que en la guerra mundial los ingleses estaban cansados de comer huevo y bacon, entonces crearon esta pasta a la carbonara. Otro origen que me gusta mucho más es un origen minero. Dicen que en Italia los trabajadores de la mina estaban agotados de trabajar, entonces el chef decidió hacer una comida bastante proteica, llena de energía y bastante contundente para que estos mineros estuvieran cómodos en el estómago. Por último, el chef espolvoreaba pimienta negra y esta pimienta negra simula la mina del carbón. Sea cual sea la historia que os guste, os diré otra curiosidad. No lleva nata. La auténtica pasta carbonara se hace sin nata. Si queréis ver la receta, os invito a que veáis el vídeo. Dentro vídeo de Zucchero Lemone. Este truquillo me lo ha dado un amigo que es italiano, Nico. Así que a ver cómo nos sale esta receta con tu truco. Bueno, en una sartén vamos a echar un poquito de aceite y vamos a cortar 2 cabezas de ajo, y en este caso yo la he aplastado un poquito con el mismo cuchillo. Y nada, vamos a tenerlo unos 2-3 minutitos para que el ajo se dore y el aceite coja este saborcito al ajo. Una vez el ajo esté dorado, vamos a apagar el fuego y a retirarle el ajo. Para hacer la pasta, lo primero que vamos a hacer es hervir el agua. En este caso, para 2 personas vamos a usar 120 gramos de pasta para cada uno de linguini, por lo que serían 240 gramos y vamos a necesitar 3 litros de agua. Una vez comience a hervir, vamos a echar unos 10 gramitos de sal, removemos bien para que se integre. Y vamos a dejar que vuelva a hervir el agua. Una vez comience a hervir, vamos a echar la pasta. Una vez la pasta está hirviendo, vamos a echar los linguini y vamos a remover. Con el calor se irán introduciendo dentro de la olla. Una vez que están dentro de la olla, lo movemos bien. Según las instrucciones de esta pasta, tiene que estar en 10 minutos. A mí me gusta ardente, por lo que a los 8 minutos aproximadamente la pruebo. Si veo que está ardente, para mí está perfecto. Si os gusta más tiernecita, dejadlo según el fabricante de la pasta. Una vez el aceite ha cogido el sabor al ajo, hemos retirado el ajo y ahora vamos a echar nuestra panceta. En Italia esta panceta se llama guanciale y se hace con la cara del cerdo. Es complicado, creo, que encontrarlo tanto en España como en Reino Unido, que es donde yo vivo. Entonces estoy usando este smoked pancetta. Este lo he comprado en Lidl, pero lo encontráis en Aldi, en Morrison, Tesco. Yo creo que el smoking pancetta lo encontráis en todos lados. Y ahora nada, lo vamos a dejar unos 4 o 5 minutitos a fuego medio alto para que esta panceta suelte toda la grasita y vaya cogiendo cuerpo. Bueno, mientras tenemos la panceta en la sartén y se está haciendo nuestra pasta, vamos a echar los huevos. La receta original dice que por cada 100 gramos de pasta hay que echar
echar un huevo y el 30 o 40% de ese huevo tiene que ser yema, por lo que yo, para la cantidad que voy a usar de 2 personas, voy a poner un huevo completo y voy a poner 2 yemas. ¿Qué vamos a hacer con las claras restantes? Pues os aconsejo que no la tiréis. Hay una receta que se llama Suspiros de Moya y lo tiene el canal Cocinando para 4. Así que 2 en 1, tenéis receta y postre. Bueno, una vez hemos echado los huevos, vamos a echar la pimienta negra, un poquito de nuez moscada y el parmigiano. Pimienta negra, que también es muy importante en esta receta. A mí me gusta la pimienta negra recién molida, por lo que estoy usando esta de molinillo, pero si la tenéis ya que está ya molida también la podéis usar. Vamos a echar un poquito de nuez moscada, un poquito, le da un sabor muy rico, yo la compro en Morrison. Y ahora vamos a echar el queso, el parmigiano. Normalmente se usa pecorino romano, pero lo mismo, en Reino Unido es súper difícil encontrarlo, así que le vamos a echar parmigiano reggiano. Este ya viene ya no me sale la palabra, en polvito, por lo que es genial. Y vamos a mezclarlo bien. Bueno, pues ahora este paso lo tenemos que hacer muy rápido, ¿vale? Hemos apagado el fuego y tenemos ya la panceta que ya está hecha. No sé si veis el humito que suelta nuestra pasta, que también la tenemos ya hecha. Lo vamos a acomodar un poquito bien. Movemos un poquito, ya os digo, esto ya con el fuego apagado. Y ahora lo que vamos a echar es nuestra mezcla. Mirad qué delicia como cae. Y con el mismo calor que tienen los ingredientes y el mismo calor que tiene la sartén, esto se va a cuajar. Y ahora, como dice mi amigo, suavemente hay que moverlo como si estuviéramos acariciando la ragazza. Así que vamos a moverlo poquito a poco para que se vayan integrando todos los ingredientes y este huevo se vaya cociendo un poquito. Mira, incluso si veis en los bordes, el huevo se está haciendo. Mirad el brillo tan bonito que está cogiendo todo. Bueno, y mirad qué delicia de plato. Ahora, como marca la tradición, vamos a echar un poquito más de pimienta negra y si lo queremos, echamos también un poquito más de queso parmigiano rallado.